Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a una sesión más aquí en Jaque Mate Jurídico. Y antes de comenzar, siempre recordarles que Jaque Mate Jurídico llega gracias a la empresa de Súmate al Éxito, la cual es la persona jurídica encargada de apoyar al micro, pequeño y profesional independiente para llevar a sus productos, sus servicios, su negocio a un siguiente nivel. Prueba de ello es que brinda distintas herramientas como el alquiler de oficinas en distintos puntos céntricos de Lima, como Miraflores, Surco, San Isidro y otros puntos estratégicos más, desde la mínima inversión de alquileres de oficina de 180 soles mensuales. Sí, queridos amigos, desde 180 soles mensuales puedes alquilar una oficina en puntos estratégicos de la capital para llevar tu producto, tu servicio, tu negocio a un siguiente nivel. Y bien, queridos amigos, el día de hoy en Jaque Mate Jurídico vamos a abordar una temática muy relevante, muy trascendental, tanto para los empleadores como para los empleados. Es un ámbito, un aspecto muy relacionado del derecho laboral, el cual consta en relación a las claves relevantes y necesarias en los aspectos de contrataciones para los trabajadores. Y para ello, hemos traído al presente set a una invitada, abogada, especialista en temas laborales, con una amplia experticia sobre el tema, quien nos va a ilustrar sobre estos interrogantes o las dudas más comunes que podamos tener tanto los empresarios que tenemos profesionales a nuestro cargo, como también los propios trabajadores que estamos bajo una subordinación de un empleador, ya sea en el sector privado o en el sector estatal. Y para ello queremos dar la más cordial bienvenida a la doctora Anita Guerra Zubiaur, quien es especialista en temas laborales. La más cordial bienvenida, doctora, al programa. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Este tipo de espacios me parece una excelente alternativa, una excelente forma de conocer a las personas que en algún momento somos trabajadores, en algún momento podemos ser empleadores, de los derechos y las obligaciones que tenemos que cumplir para evitar riesgos que puedan causar algún perjuicio económico para alguna de las partes. Entonces te agradezco por la invitación, Leonardo. Encantado de que estés con nosotros en el presente programa. Y bien, simplemente para aperturar, previo a la primera interrogante, sabemos que las personas buscan vincularse con un acuerdo de voluntades, ¿ok? A través de este acuerdo de voluntades se generan derechos y se generan obligaciones para ambas partes. ¿Y qué sucede? Estos acuerdos a las finales se plasman en un contrato. Sin embargo, existe quizás una gran confusión, por desconocimiento, de que las personas quizás piensan que un contrato de trabajo es tan igual que un contrato, por ejemplo, civil o comercial, Y ante ello surge quizás la primera consulta o interrogante, que sería: ¿en qué consiste un contrato de trabajo, estimada doctora? Perfecto. Mira, si bien la Ley de Productividad y Competitividad Laboral no define lo que es un contrato de trabajo, sí se establece cuáles son los elementos esenciales de un contrato de trabajo que todo empleador y todo trabajador debe tener en cuenta. Los elementos son tres. El primero es la prestación personal de servicios. La prestación personal de servicios consiste en la prestación directa, no a través de un intermediario, de la persona que es contratada, el trabajador, de su servicio, y que fue además contratada en base a sus capacidades y en base a su expertise profesional. En cuanto a la remuneración es el pago mensual, el pago periódico que se le hace a ese trabajador por el desenvolvimiento de su labor. Y por último, y el más importante que mencionaste al inicio de la entrevista, es la subordinación. La subordinación es el elemento característico de todo contrato de trabajo y además diferenciador con un contrato civil, y consiste en que este trabajador está supeditado a la forma de trabajo, ya sea el lugar, el tiempo, la organización de esta empresa. Es decir, está supeditado a la forma de organizarse del empleador. Correcto, Es muy trascendental la opinión que nos comparte, estimada doctora, porque al menos de estos tres aspectos, quizás el más clave para saber si nos encontramos en un contrato de naturaleza laboral, a diferencia de uno civil, es la subordinación, que además permite la capacidad del empleador para fiscalizar o inclusive sancionar al propio empleador si no cumple con determinados parámetros, claro, siempre y cuando esta supervisión y fiscalización sea acorde a derecho también. Y ahora quizás para explayarnos un poco más sobre la subordinación, porque quizás es algo muy teórico, o muy abstracto decir que hay un vínculo de subordinación porque no se puede visualizar necesariamente. ¿Hay alguna forma en cómo se pueda evidenciar, quizás a nivel de documentos, quizás a nivel de la práctica, la realidad, elementos fácticos, de que exista una subordinación?
Es una muy buena pregunta porque si bien la norma no lo dice, el derecho laboral es uno de los derechos que ha sido más desarrollado en cuanto a su jurisprudencialmente. Entonces, la norma no lo dice, pero el Tribunal Constitucional y las Cortes Superiores han establecido rasgos de subordinación que pueden evidenciar la existencia de un contrato de trabajo. Uno de ellos es el control en la forma de trabajo de este empleado, ¿no? Por ejemplo, a través de correos, de WhatsApps, de llamadas telefónicas, el empleador lo que hace es controlar la forma en que desempeña su labor. Me envía un informe, yo lo corrijo, me envía un reporte, yo lo apruebo, le doy el ok, lo firmo, ¿no? Siempre el producto de este trabajador va a estar supeditado a que el empleador le dé su visto bueno. Ese es el control en la forma de prestación del servicio, que no sucede en un contrato civil. Más adelante seguramente lo mencionaré. El locador no está supeditado a una revisión previa de su entregable o de su informe, como sí lo es un trabajador, y es uno de los elementos esenciales. Otro elemento es la marcación de la hora de ingreso y la hora de salida. Toda empresa, todo empleador tiene el derecho, obviamente, de registrar el horario de entrada y de salida de su personal. Solamente registra el horario de entrada y de salida de sus trabajadores, no de sus locadores, porque solo los trabajadores están ceñidos a un contrato de trabajo. Otro elemento, otro rasgo característico es la entrega de photocheck para poder identificar al trabajador en determinada institución, al igual que la entrega de uniformes, por ejemplo. Y otro elemento importante es cuando le entregan al trabajador un reglamento interno de trabajo o en algunos casos el manual de organización y funciones para que sepa cuáles son las funciones que va a cumplir. Esos son elementos característicos que evidencian una subordinación laboral. Además de ello, si no lo mencioné, está en la entrega de mobiliario. ¿Qué significa? Le dan al trabajador, te ha pasado, estoy segura como a mí, que nos entregan una computadora, nos entregan un celular, nos habilitan un espacio dentro de las instalaciones de la empresa para ejecutar nuestra labor, ya sea un cubículo o una oficina. Eso es muy importante y evidencia rasgos de subordinación que debemos tener presente al momento de catalogar si se trata de un trabajador o se trata de un locador de servicio. Claro, eso es algo muy trascendental, puesto que mediante la subordinación el empleador dirige la forma del trabajo, ¿no? En cuanto a los horarios, en cuanto al espacio, digamos, donde se va a posicionar y desempeñar las funciones, en cuanto a la modalidad bajo la cual va a ser quizás contratado, e inclusive también de repente el lugar de la prestación de servicio, ¿no? Como la sede en la cual va a ejecutar la labor el empleado. Y adicionalmente, ¿no? Surge, digamos, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Cuando de repente a nivel de documentos tenemos una información y a nivel de realidad o de los elementos fácticos, ¿no? Ocurre algo totalmente distinto? Ejemplo, ¿no? Que a mí me contratan para determinadas funciones y termino realizando funciones distintas a las que estaban en mi contrato. O con lo que ocurre, por ejemplo, en empresas bancarias o financieras, que me indican que yo voy a trabajar, ¿no? En una determinada sede y el primer mes estoy en esa primera sede, pero a partir del siguiente mes me empiezan a cambiar de sede. ¿Esto tiene alguna consecuencia, ¿no? En el tema jurídico? O sea, ¿qué es lo que puede pasar si lo que dice el documento es distinto a lo que ocurre en la realidad? Sí, y eso sucede en la mayoría de casos que termina dirigiéndose ante un juez, ¿no? Que pasa muchas veces que lo que se indica en el contrato no necesariamente es lo que ocurre en el terreno de los hechos. Y existe un principio que se aplica básicamente en todas las relaciones laborales, que es el principio de primacía de la realidad. Eso responde a tu pregunta. Siempre se va a primar lo que sucede en los hechos más que lo que está en el soporte papel, ¿no? Tú sabes, nosotros sabemos que el papel aguanta todo, así sí, que muy probable se ponga en el papel que ese es un locador, que va a prestar su servicio en tal lugar, pero al final no necesariamente asume sus labores de manera tan independiente. Conozco, por ejemplo, casos de determinados profesionales, pongamos un caso de un ingeniero, ¿no? Que lo contratan como locador, pero en la práctica, en el papel está como locador, pero en la práctica el ingeniero le dan una computadora, le dan un cubículo en la empresa, tiene que marcar su horario de entrada y de salida, inclusive le llaman la atención por correo electrónico: has llegado tarde, no te olvides de llegar mañana a tu hora, ¿no? Entonces, estas ya acontecimientos que suceden en la realidad van a primar más que lo que se indica en el contrato. ¿Por qué? Porque el carácter del derecho laboral es de ser tuitivo, es proteccionista del trabajador.
Eso tenemos que entenderlo muy claro, tanto como trabajadores como empleadores. Lo que no significa que no importe lo que diga el papel. Importa mucho que lo que diga el papel y lo que se presenta en la realidad guarde coherencia. Por eso es que es importante contratar un abogado que sepa de estos temas, de temas laborales, para que pueda evitar contingencias para la empresa que es la que contrata. Porque en el caso que se evidencie que en el caso que te digo, el ingeniero fue contratado como locador, pero sus actividades están supeditadas al control de este empleador, se va a originar un contrato de trabajo, un vínculo laboral. Y como no hay contrato firmado, este vínculo laboral se va a presumir como un vínculo a plazo indeterminado. ¿Qué significa? Que no va a existir nunca un plazo en el que va a terminar su contrato, sino hasta que esta persona decida renunciar o hasta que el empleador opte por extinguir el vínculo laboral a través de un despido, por ejemplo. Qué excelentes detalles, doctora, ¿no? Simplemente para, digamos, profundizar un poquito más el tema, ¿no? De manera específica para algunas personas que quizás sean ajenos, ¿no?, al rubro jurídico. Un contrato, digamos, de locación de servicios tiene naturaleza civil. ¿Por qué tiene naturaleza civil? Porque no exige o no existe prácticamente una subordinación entre las partes que celebran este contrato. Ejemplo, una compraventa, ¿no? Si una persona quiere vender un vehículo y otra persona desea adquirir, hay un intercambio de voluntades, se generan derechos y obligaciones, como la transferencia del bien y la obligación de pagar por ese bien, pero no es que una de las partes esté subordinada a otra en específico. ¿Y qué suele ocurrir en la práctica? Muchos contratos, digamos, de trabajadores, en lugar de brindarles la facilidad de tener un contrato de trabajo, les dan un contrato, digamos, de locación que no corresponde, ¿no?, a un digamos, trabajador, ¿no?, de la rama del derecho laboral. ¿Por qué? Porque si tú lo contratas bajo locación, no puedes subordinar su actividad. No deberías exigirle un horario de trabajo, no deberías exigirle que necesariamente venga a trabajar inclusive a las propias instalaciones de la empresa. Porque si tú haces eso, no es que sea ilegal, sino que el contrato no es el idóneo. El contrato debe ser de naturaleza laboral, y si tú no cumples con ello, en efecto hay consecuencias jurídicas, como menciona la doctora. Entre ellas, por ejemplo, ¿no?, entidades reguladoras como Sunafil o Servir, que podrían fiscalizar y sancionar estas malas conductas del empleador, ¿no? Y por ello es muy importante contar con el profesionalismo de una abogada o abogado laboralista que te permita a ti, empresario, prever esas contingencias, ¿no?, que quizás por desconocimiento estés incurriendo, pero que pueden ser subsanadas, ¿no?, con la documentación correcta, acorde a la realidad, como menciona la doctora. Y como siguiente interrogante, quizás plantearnos, ¿no?, si una persona, ¿no?, es trabajadora, y quizás muchos se deben estar planteando ello, ¿no?, ¿qué derechos o qué beneficios, ¿no?, sociales tengo, ¿no?, como trabajador frente a la empresa? Exacto, ¿no? Se lo plantean tanto a las personas como trabajadoras y las empresas para calcular cuáles van a ser los costos de contratar un trabajador versus contratar un locador. Y en efecto, los derechos y beneficios laborales son varios. Vamos a citar principalmente el primero, que es a la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es el derecho del derecho del trabajador a la permanencia en el puesto de trabajo sin que el empleador pueda cesarlo de un momento a otro y sin ningún motivo. Debe haber una causa justificada para cesar a este trabajador y extinguir el vínculo laboral. Y esa es la estabilidad laboral que brinda nuestro ordenamiento a favor de los trabajadores. Otro beneficio es que los trabajadores pueden sindicalizarse, pueden formar sindicatos, tienen derecho a la huelga, derecho a celebrar negociaciones colectivas, por ejemplo, en pro de la colectividad de trabajadores, que claro, es muy y eso importante. Incluso es un derecho constitucional, ¿no?, reconocido en el artículo 2 de la Constitución. Así es. Además, ya hablando de los beneficios económicos, tienen derecho a percibir una remuneración mensual por el servicio prestado, una remuneración que además es de libre disponibilidad del trabajador y puede ser pagada en dinero o en especies, y además de ello el goce de las vacaciones, ¿no? Las vacaciones deben ser gozadas al transcurrido el año, debe haber 30 días de vacaciones. Ahora, muchas personas preguntan, y esto es algo que es muy recurrente, ¿puedo vender mis vacaciones? ¿No? Se llama reducción de vacaciones y sí puede ser vendida al empleador, pero solamente puede vender hasta 15 días de sus vacaciones, porque siempre es necesario un descanso, y al menos tiene que tomarse un descanso de 15 días y los otros días los puede vender. Otra de las interrogantes es, ¿puedo fraccionar mis vacaciones? Ay, mi empleador no me deja tomar 2 o 3 días, quiere que tome los 15 días completos.
Bueno, la respuesta es que sí puede fraccionar sus vacaciones. Puede fraccionarla en 2 bloques, dice la norma. El primero es de 15 días y esos 15 días debe tomar sí o sí consecutivos, 7 y 8 días consecutivos, pero de los otros 15 días restantes puede tomar 1, 2, 3 días como desee. Eso es obviamente con acuerdo entre el trabajador y el empleador. También tenemos las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicio, asignación familiar en el caso que cuente con hijos menores a 18 años o aún siendo mayores de 18 años estén cursando estudios superiores hasta el límite de los 24 años de edad, y obviamente a contar con un seguro de salud, ¿no? Que en estos tiempos todavía a raíz de la pandemia es muy importante. Sí, de hecho a raíz de la pandemia ha sido muy relevante el tema de contar con un seguro de salud, ¿no? Y también los beneficios sociales como la asignación familiar, entre otros, ¿no? Bueno, queridos amigos, en este preciso momento tenemos que ir a una pausa comercial y al volver vamos a plantear la siguiente interrogante, ¿no? Así como señalamos que existe una distinción entre contratos de naturaleza civil como de locación de servicio, como los de naturaleza laboral, retomaremos con la siguiente interrogante, ¿no? ¿Acaso todos los contratos de derecho laboral son iguales o existen modalidades y en qué consiste cada una de las mismas? Vamos a una pausa comercial y en breve retomamos. Los temas legales que necesitas conocer para que tu negocio o emprendimiento crezca están aquí en Jaque Mate Jurídico de Súmate al Éxito. Derecho inmobiliario, derecho laboral, derecho civil y de familia, derecho empresarial y financiero, protección al consumidor, los mejores invitados, casos prácticos y mucho más, todos los miércoles a las 7 p.m. aquí en Jaque Mate Jurídico a través de la fanpage de Súmate al Éxito, el espacio para el profesional independiente. El ciclo económico no puede detenerse y hoy reducir costos y ser más eficientes es solo una parte de la solución. En Lideron ofrecemos desde reforzamiento de marcas y soporte para la mejora de equipos de ventas hasta asesoramiento para proyectos de innovación y apoyo en ventas estatales y microexportaciones. Lideron, 20 años nos respaldan. Servicios para que el negocio siga creciendo. Llámanos al 999-034-212. Lideron. Los temas legales que necesitas conocer para que tu negocio o emprendimiento crezca están aquí en Jaque Mate Jurídico de Súmate al Éxito. Derecho inmobiliario, derecho laboral, derecho civil y de familia, derecho empresarial y financiero, protección al consumidor, los mejores invitados, casos prácticos y mucho más, todos los miércoles a las 7 p.m. aquí en Jaque Mate Jurídico a través de la fanpage de Súmate al Éxito, el espacio para el profesional independiente. El ciclo económico no puede detenerse y hoy reducir costos y ser más eficientes es solo una parte de la solución. En Lideron ofrecemos desde reforzamiento de marcas y soporte para la mejora de equipos de ventas hasta asesoramiento para proyectos de innovación y apoyo en ventas estatales y microexportaciones. Lideron, 20 años nos respaldan. Servicios para que el negocio siga creciendo. Llámanos al 999-034-212. Lideron. Los temas legales que necesitas conocer para que tu negocio o emprendimiento crezca
están aquí en Jaque Mate Jurídico de Súmate al Éxito. Derecho inmobiliario, derecho laboral, derecho civil y de familia, derecho empresarial y financiero, protección al consumidor, los mejores invitados, casos prácticos y mucho más, todos los miércoles a las 7 p.m. aquí en Jaque Mate Jurídico a través de la fanpage de... Bien, queridos amigos, retomando el presente segmento aquí en Jaque Mate Jurídico, estábamos comentando con la especialista en Derecho Laboral, la doctora Anita Guerra Zubiaur, en relación a los beneficios, los tipos de contrato, la subordinación, y ante ello, ¿no?, continuamos con la presente entrevista con la interrogante de ¿existen tipos de contratos laborales, ¿no? ¿Cuáles serían esos según nuestro ordenamiento peruano? Claro, en realidad hay diversos tipos de contratos, pero vamos a empezar señalando dos grandes grupos, ¿no? Los contratos laborales a plazo indeterminado y los contratos laborales a plazo fijo o sujetos a modalidad. ¿Cuál es la diferencia? Como su nombre lo indica, el contrato a plazo indeterminado es aquel contrato que no tiene una duración máxima. Puede seguir en el tiempo y solamente se va a extinguir por las causales previstas en la ley para extinguir el vínculo laboral, que son la renuncia, el fallecimiento del trabajador, la jubilación y lo más conocido, que es el despido. No. En cambio, con los contratos a plazo fijo o sujetos a modalidad, son contratos que sí tienen una duración determinada y que se justifican en incrementos en la demanda, variaciones en el mercado, la propia necesidad del servicio o de la obra. Un rasgo muy característico en ambos, es que es importante saber, es que el contrato a plazo indeterminado puede ser celebrado de manera verbal o escrita. Muchos preguntarán, ¿pero cómo celebra un contrato verbal? Es que claro, un acuerdo entre las partes puede ser verbal sin tener necesariamente que estar por escrito. Pero eso nos juega, o le juegan los empleadores en contra muchas veces. ¿Por qué? Porque el contrato a plazo fijo, sujeto a modalidad, sí o sí debe estar por escrito. ¿Qué sucede si una persona es contratada bajo una modalidad, digamos por incremento de actividad en una empresa, pero nunca firmó un contrato? Nunca firmó un contrato por escrito. Entonces se sobreentiende que es indeterminado. Exactamente. Si el empleador no es cauto y no le hace firmar un contrato por escrito en el cual además se indique cuál es la causa objetiva o el factor determinante que justifique esa contratación, ese contrato se desnaturaliza y a criterio de un juzgador va a ver este contrato como un plazo indeterminado. ¿Qué significa? Que este contrato va a durar en el tiempo, va a permanecer en el tiempo hasta que el trabajador no decida renunciar o el empleador no opte por despedirlo. Qué excelente. Y justamente escuché un término clave, ¿no?, el tema de las modalidades. Quizás podrías comentarnos un poco más de cuáles son esas modalidades en los contratos de trabajo. Claro, los contratos de trabajo sujetos a modalidad, que sí tienen una duración determinada, se subdividen en tres grupos: los contratos temporales, los contratos accidentales y los contratos por servicio u obra específico. En total son 9, es 3 por cada subclasificación, pero voy a indicar cuáles son los principales. Los principales son el contrato por inicio o incremento de actividad. ¿Qué significa? Cuando una empresa inicia sus actividades, ya sea que recién se constituye o decide aperturar establecimientos nuevos, digamos tuvo mucho éxito acá en Lima y decide aperturar un establecimiento en provincia, o también puede que haya incrementado su actividad, incrementaron sus ventas, puede celebrar con las personas, con los trabajadores, un contrato por inicio o incremento de actividad. Pongamos un ejemplo para hacerlo más práctico. Un estudio de abogados tiene su staff laboral, de consultoría laboral, a 2 abogados, pero de pronto consiguen un cliente que es un holding empresarial, que tú sabes es enorme, y requieren que absuelvan, exactamente, requieren que absuelvan de 10 a 12 consultas legales diarias. ¿Cómo hacemos si tenemos solamente 2 trabajadores en nuestra área? Contratamos a un trabajador más. ¿Bajo qué modalidad? No va a ser a plazo indeterminado, porque no sabemos hasta cuándo esté esta empresa con nosotros. Contrato con la empresa. Exactamente, entonces va a ser un contrato modal por incremento de actividad, el cual es distinto a un contrato por necesidad de mercado. El contrato por necesidad de mercado deriva, también hay un incremento de actividad, pero hay una causa imprevisible que no pudo ser ni siquiera prevista por la propia empresa, exactamente, que hace que se eleven sus ventas. Por ejemplo, el caso de la pandemia.
Hay muchos negocios en pandemia que no prosperaron, que se estancaron, y hay negocios que sí. Por ejemplo, de las mascarillas, el de productos industriales de limpieza, productos farmacéuticos, que necesitaron contratar mano de obra para producir, para distribuir. En esos casos estamos hablando de un contrato por necesidades del mercado. Otro contrato importante también es el contrato de suplencia, que se utiliza, por ejemplo, para el caso de las trabajadoras gestantes que se toman la licencia por maternidad, que se contrata una persona para que sustituya a otra, en tanto esta persona se encuentra de licencia, y el contrato concluye cuando la otra persona se reincorpora. Esos son los contratos principales que podría mencionar, pero en los dos primeros que he señalado, Leonardo, hay que tener en cuenta, y lo que causa mucha controversia a nivel jurisprudencial y ha derivado en muchos pronunciamientos, es la causa objetiva. La causa objetiva es el factor determinante para contratar. Esta causa objetiva tiene que estar acreditada, no solamente detallada en el contrato por inicio, incremento o necesidad del mercado, sino también que tiene que ser posible de ser demostrada ante un tribunal. ¿Cómo se demuestra? Documentos, por ejemplo, digo que incrementó mi actividad, mi producción, registro de ventas, guías de remisión, boletas, comprobantes de pago, deben ser documentos que demuestren efectivamente que es un incremento de actividad. Lo que pasa en la práctica es que en el desconocimiento el empleador argumenta que es un incremento de actividad, pero no lo puede demostrar, pero utiliza esa modalidad para contratar a plazo fijo y tener a ese trabajador sujeto solamente a determinado tiempo, ¿no? Ya de ahí cesa y ya no lo contrato más. Eso es lo que se busca, lo que no debería ser así. Por eso es que, ¿qué pasa al final? Que se contrata bajo esta aparente causa objetiva, el trabajador lleva esto a juicio y el juicio dice, tu contrato se desnaturalizó porque nunca pudiste demostrar cuál era la razón que determinó esta contratación modal. Y genera una indemnización, genera el pago de beneficios y que tengas que reponer ese trabajador en su puesto laboral a plazo indeterminado al final. Entonces, no solucionaste el problema que tenías. Correcto, por ello es muy importante contar con la asesoría profesional, ¿no?, correcta para brindar, ¿no?, el contrato adecuado que corresponda a un trabajador. Y ahora, ¿no?, tocaremos un aspecto que está inherente a toda modalidad de contrato, que es el término o el elemento denominado periodo de prueba, ¿no? ¿Podría explicar un poco de repente para la audiencia en qué consiste el periodo de prueba, cuánto tiempo dura, puede ser prorrogado, qué sucede si me despiden en periodo de prueba, ¿no? Quizás podría darnos mayores alcances. Sí, es cierto. A ver, el periodo de prueba es el lapso de tiempo establecido por la norma que va a permitirle al empleador verificar si la persona contratada cumple con las características del puesto, se ajusta al perfil que solicitó. Y por parte del trabajador también va a permitir que ese trabajador verifique si el puesto se ajusta a sus preferencias o no. La norma señala que el plazo del periodo de prueba es de 3 meses. 3 meses a partir de los cuales, concluidos los 3 meses, el trabajador ya adquiere estabilidad laboral. ¿Qué significa eso? ¿Que durante los 3 meses no lo puedo despedir? Sí lo puedo despedir. Lo puedo despedir, pero sin señalar ninguna causa justificada, sin iniciar un procedimiento de despido, solamente bajo la causal que no superó el periodo de prueba. No tengo ni siquiera que demostrar por qué no superó. Tal vez puedo citar por qué no superó, tal vez no cumplió mis expectativas, no tuvo un buen rendimiento, pero no tengo que demostrarlo. Este periodo de prueba de 3 meses se puede ampliar hasta 6 meses. Se puede ampliar sustentado en que el puesto que va a ocupar tiene mayor grado de responsabilidad o requiere mayor capacitación. Y en el caso de trabajadores de confianza puede ser hasta 6 meses el periodo de prueba. Y en el caso de personal de dirección puede ser hasta 1 año. Correcto. ¿Y qué sucede, por ejemplo, ¿no?, en los casos cuando existe algún supuesto de despido al personal que es de confianza, ¿no? ¿Qué ocurre en ese tipo de escenarios? Ya, hay que tener en cuenta que es primero un personal de confianza y un personal de dirección. El personal de confianza y el personal de dirección son categorías establecidas en la norma que indican lo siguiente, ¿no? El personal de confianza es aquel personal que está en contacto directo con el empleador y que tiene también contacto con información confidencial de la empresa.
por ejemplo, información contable, información sobre sus estados de ganancias y pérdidas, tiene acceso a secretos industriales. Son puestos clave que son llamados de confianza por la relevancia que tiene en el conocimiento de la documentación. Y en el caso del trabajador de dirección, o personal de dirección, son aquellos que ocupan puestos de toma de decisiones en la empresa. Aquellos que representan inclusive al empleador frente a terceros o frente a otras personas y están a cargo de personal, ¿no? Estamos hablando de los gerentes. El típico ejemplo de los gerentes son personal de dirección. Ahora, la pregunta que me decías es ¿cómo desvinculo a un personal de confianza o a un personal de dirección? A ver, no es la desvinculación común. No se trata de un despido y un procedimiento de despido sustentado en causa justa, como dice la norma para el caso de trabajador ordinario, digamos, ¿no? En el caso de un trabajador de confianza o un personal de dirección, basta con retirarle la confianza para que cesen sus labores. ¿Y qué es retirarle la confianza? Cometió algún error, tal vez al empleador simplemente ya no encuentra, digamos, una razón de ser para contratar a esta persona, tiene que remitir una carta, informarle que se ha retirado la confianza y con eso sencillamente se rompe el vínculo. El vínculo de confianza. Se rompe el vínculo porque estos puestos están supeditados a la confianza. Ahora, hay trabajadores que ingresan a la empresa y ya su puesto es de confianza. ¿Qué pasa si les retiran la confianza? Cesa todo vínculo. No tiene derecho ni a indemnización ni a reposición. Pero ¿qué pasa en el caso de trabajadores que ingresaron con un puesto ordinario, ocupando, por ejemplo, abogada, ¿no? Y luego ascienden a gerente, ¿no? O a jefe? Ya. Les retiran la confianza, pero no lo cesan, no termina el vínculo laboral, sino que se retrotrae y ocupa el puesto anterior que tenía, que no está calificado como de confianza. Si el empleador a esta persona que ascendió le retira la confianza y le extingue el vínculo laboral, ahí sí tiene derecho a una indemnización, hasta una reposición, porque debe reponerlo, pero en el puesto inmediato anterior que estaba ocupando. Correcto, ¿no? Y ello quizás nos da pie o cabida a otras dudas que pueda tener la audiencia, ¿no? ¿Cómo se debería desarrollar, ¿no?, un procedimiento de despido, ¿no?, acorde a derecho, y de la misma forma un procedimiento de renuncia, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Quizás la práctica más habitual que ocurre en la realidad es que cuando se quiere terminar el vínculo de un trabajador, no se le despide, ¿no?, sino que el propio empleador le ordena, ¿no?, a que firme su carta de renuncia y le entregue la carta de renuncia, y ese es el equivalente o como se maneja la forma de despedir casi en la mayoría de los casos, ¿no?, inclusive en entidades estatales tanto como privadas. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, algunos aspectos claves, ¿no?, para hacer un procedimiento adecuado, ¿no?, para despedir a un trabajador, ¿no?, y lo mismo para renunciar, ¿no?, desde la perspectiva de un trabajador? Claro, a ver, el procedimiento de despido tiene que estar sustentado en una causa objetiva y una causa fundada en la conducta o en las capacidades del trabajador. Yo no puedo despedirlo porque no me cae, no, tiene que estar encuadrada en estos dos supuestos. En cuanto a la conducta, puede ser porque cometió una falta grave o porque fue condenado por la comisión de algún delito doloso, y en cuanto a la capacidad puede ser por un rendimiento deficiente, ¿no? De pronto este trabajador está teniendo un rendimiento deficiente pese a constantes advertencias, no subsana este tema y entonces puede proceder el despido. No basta con tener la causa objetiva probada, sino que se tiene que seguir un procedimiento. Y este procedimiento consiste en enviar una carta de preaviso de despido al trabajador, en el cual le señalas al trabajador cuáles son las causas que has determinado para efectuar el despido, debidamente detalladas y comprobadas, y la norma dice que se le tiene que otorgar un plazo de 6 días como mínimo al trabajador para que pueda defenderse, para que pueda efectuar sus descargos. Y con carta de preaviso y con carta de descargos, el empleador debe analizar y decir, puede tomar dos decisiones: uno, o lo despido, u otro, si se trata en causas relacionadas con la capacidad del trabajador, puedo darle un plazo de 30 días para que subsane ese defecto, exacto, estas deficiencias, y pueda seguir rindiendo como normalmente lo hacía. Eso debe pasar. En cualquiera de los dos casos, el empleador puede exonerar al trabajador a que asista al puesto de trabajo, siempre y cuando le tenga que pagar sus remuneraciones, no dejar de pagarle las remuneraciones pese a que no asiste al puesto de trabajo.
Correcto, ¿no? Y sobre el proceso de renuncia, a veces es muy común que algunas personas dicen, ok, voy a renunciar y ya no vengo, ¿no?, a trabajar. ¿Es así como opera o cuál es el procedimiento correcto para renunciar? Claro, la renuncia es un acto unilateral. La renuncia no está sujeta a una aprobación. No es que el empleador pueda decir yo no acepto tu renuncia, eso no puede suceder. Pero lo que sí puede suceder, y de hecho lo que tiene que pasar, es que el trabajador deba avisar con 30 días de antelación a su fecha de cese que va a renunciar, ¿no? En la carta tiene que estar puesto, renuncio y mi fecha efectiva de cese de labores debe ser tal. No debe mediar menos de 30 días en total. ¿Por qué? Porque es razonable, le tiene que dar un plazo al empleador para que el empleador pueda buscar un reemplazo para esta persona. Pero el empleador, de común acuerdo o de oficio, puede decidir, mira, 30 días no, te doy hasta 15 días, una semana. Porque a veces una persona cambia de trabajo y en un trabajo no lo aceptan necesariamente a los 30 días, te piden a las 2 semanas. Entonces, una conversación, un común acuerdo pueden exonerarte de ese plazo. ¿Qué pasa si uno le solicita al trabajador en su carta de renuncia que le exonere del plazo, pero el trabajador nunca le responde? Si el trabajador no responde al tercer día de enviada mi carta, solicitando la exoneración del plazo, se entiende por aceptada la exoneración. Correcto. Eso hay que tener en cuenta al momento de formular la carta de renuncia. Bueno, excelente detalle, ¿no? Ahora, en relación al tema de los despidos, quizás para ahondar un poco más ese aspecto, ¿podría comentarnos cuáles son los tipos de despido, ¿no?, que señala nuestro ordenamiento peruano, ¿no?, y en qué consiste cada uno de los mismos? Claro, la norma solamente prevé 2 tipos de despido, que son el despido nulo y el despido arbitrario. El despido nulo tiene causales específicamente ya señaladas en la norma. Por ejemplo, despedir a una trabajadora gestante es despido nulo, por razones de discriminación racial o de sexo. Por ejemplo, en el caso de que ese trabajador participe en un proceso en contra del empleador, si se despide, ese es un despido nulo, ¿no? Hay causales, entre otras más. Y en el caso del despido arbitrario, el despido arbitrario consiste en que no se señala cuál es la causa de despido o, aún señalándose, no se puede probar en juicio. Jurisprudencialmente, porque la jurisprudencia avanza más rápido que la norma, por los mismos casos que se dan, este despido arbitrario también es calificado como despido arbitrario incausado cuando no hay una causa de despido, y despido arbitrario injustificado cuando está puesta la causa en el documento, pero en papel, en los hechos no se puede acreditar esa causa. Además tenemos el despido fraudulento, que es el despido que se realiza con ánimo de engañar, perjudicar al trabajador, para lo cual a veces hay fabricación de pruebas e inclusive no se indica cuál es la causa objetiva para despedir a ese trabajador. Claro, y ese es algo muy grave, ¿no? Tiene hasta una posible connotación penal como consecuencia, ¿no? Si tú, por ejemplo, fraudulentamente creas un medio de prueba falso, ¿no?, para usarlo como causal de despido y perjudicar al trabajador, ¿no? Exacto, además de la consecuencia que tiene de la reposición o de la indemnización. El despido nulo operan las dos, es el que tiene una sanción más fuerte. En el despido nulo le indemnizas a esta persona, a ese trabajador, y además lo repones en su puesto de trabajo. Claro, eso es según la norma, ¿no?, y el correcto proceder, ¿no?, como las consecuencias que se tienen que aplicar, ¿no?, cuando un empleador, ¿no?, actúa contrario a derecho. Bien, estimada doctora, ¿no?, lamentablemente el tiempo, ¿no?, apremia y es a veces efímero cuando se trata de abordar temas tan profundos, ¿no?, y tan relevantes como es el derecho laboral. Y estamos, por eso mismo, estamos justamente ahorita ya en la parte final, ¿no?, del presente programa, pero yo sé que quizás, ¿no?, ahí en la comunidad le gustaría saber qué otro tipo de aportes usted podría hacer, ¿no?, hacia la comunidad en general, hacia la audiencia, y cómo la podríamos contactar, ¿no?, para que pueda, no sé, lo que usted nos indique, ¿no?, en el sentido de que pueda aportar, ¿no?, a la sociedad o a la comunidad desde su profesión jurídica. Sí, claro que sí. Gracias, Leonardo. En realidad los invito a que puedan seguir informándose acerca de esta materia laboral, que es muy rica, como hemos comentado. No solamente está en la norma, sino también jurisprudencialmente se ha desarrollado bastante. Yo soy una abogada que está especializada en temas laborales y civiles también, y brindo capacitaciones a varias empresas e inclusive a personas que, como muchas, no conocen cuáles son sus derechos, y a empleadores que no conocen también cómo evadir
más que todo cómo aminorar riesgos que vienen de la propia aplicación de la norma. Entonces los invito a que puedan seguirme a través de mis redes profesionales en LinkedIn y al número que aparece en pantalla y al correo para cualquier consulta o duda en que los pueda ayudar. Bien, queridos amigos, ya saben, a los números que aparecen en pantalla y en LinkedIn pueden contactar a la doctora, ¿no?, para que les pueda capacitar, brindar con su expertise, su asesoramiento, profesionalismo, tanto a grupos de trabajadores como a empleadores, para que podamos actuar acorde a derecho y evitar, ¿no?, potenciales sanciones y evitar potenciales perjuicios para ambas partes, ¿no?, y que todo salga beneficiado, ¿no?, en beneficio de cada uno de ustedes. Correcto. Y sobre todo, ¿no?, contribuyendo con la comunidad jurídica desde nuestras profesiones. Quien les habla, el conductor del presente programa, Leonardo Villús, abogado inmobiliario y de protección al consumidor de profesión, ¿no?, y conmigo pueden contar para servicios, ¿no?, de esas materias como alquileres, desalojos, conciliaciones y cualquier otro tipo de problemática que tengan en relación al tema jurídico inmobiliario. Bien, queridos amigos, déjenos en sus comentarios quizás algunas otras dudas, consultas que tuvieran en relación a la presente sesión y qué otros temas, ¿no?, les gustaría que abordemos en otras potenciales entrevistas. He sido el abogado Leonardo Villús, nuevamente doctora, muy amable y encantado de haberla tenido en el programa. Gracias por la invitación. Y con nosotros será hasta otra oportunidad nuevamente aquí en Jaque Mate Jurídico. Gracias.